Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a hacer el comentario del Evangelio de este domingo 27 del tiempo ordinario. Lo he tenido que hacer ahora en la noche, no he tenido un poco de tiempo, pero en la noche es importante porque siempre dicen los padres de la iglesia, los padres espirituales, que es bueno, es recomendable dormir leyendo el Evangelio, para que así se quede contigo el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerle a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés no permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al criarlos, Dios lo hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús le dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto la gente le llevó a Jesús unos niños para que le tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridos hermanos, el epicentro de este evangelio es esto que le responde Jesús a los fariseos. Dice, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Este es el epicentro que produce en nosotros un terremoto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque Jesús hoy viene a través de este evangelio, viene a hacernos un electrocardiograma para ver lo que hay en nuestro corazón, para ver qué es lo que se anida en nuestro corazón. En nuestro corazón se anidan heridas que llevamos por la historia, por el pecado, por lo que nos ha pasado. Esas heridas se van acumulando, esas heridas se van anidando dentro del corazón. Y cuando nos damos cuenta, pues ya nuestro corazón se ha endurecido. Y cuando nuestro corazón se ha endurecido, pues dejamos de creer, de creer en Dios. Cuando nuestro corazón se ha endurecido, nos alejamos del Señor, nos alejamos de Él, y comenzamos a ¿qué? Y comenzamos a retarle a Dios, a pedirles explicaciones. Cuando nuestro corazón se ha endurecido, nuestra vida se entenebrece, vemos todo oscuro, vemos todo mal. Cuando nuestro corazón se ha endurecido, ya todo nos parece indiferente, nos volvemos frío. Entonces ya no nos volvemos insensibles ante el dolor del otro, ante el dolor de los demás. Y pensamos que nos realizamos si nos ponemos una coraza. Esa coraza es como esa coraza de Iron Man, o es como esa coraza de Iron Man, o es como si tú te pusieras, como si tú te transformaras en la mole, este hombre de piedra, este hombre de piedra que se transforma en la mole, donde Dios
donde Dios envía su gracia, donde Jesucristo envía su gracia, envía su gracia, pero esa gracia no penetra, no penetra. ¿Por qué? Porque tu corazón está duro, tu corazón es de piedra. Y cuando nuestro corazón cuando nuestro corazón se endurece, ¿qué es lo que pasa? Pues nos volvemos egoístas, nos volvemos violentos, nos volvemos insensibles, ya no nos importa el otro, nos cerramos a nosotros mismos, no dejamos que el otro penetre dentro de nuestra vida, entre en nuestra vida, porque si lo dejamos que entre en nuestra vida, nos vemos vulnerables. Y esto, por eso, queridos hermanos, el Evangelio de hoy Jesucristo viene a hacernos una cirugía, una cirugía divina. ¿Y cómo lo hace? Lo vamos a ver, Por eso es importante este diálogo que tiene Jesús con estos fariseos. Dice, ¿le es lícito al hombre divorciarse de su esposa? Y Jesús, ¿cómo le responde? Jesús le responde con otra pregunta. Les dice, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos le contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. En aquel tiempo, el pueblo, cuando uno se comprometía, cuando una chica con un chico se comprometía en el pueblo de Israel, cuando un chico y una chica se comprometía, firmaban un documento. Ese documento se llama la ketubá. Era un documento donde era una especie de seguro de vida para la mujer, para la que se había comprometido. Una especie de seguro de vida porque si cuando llegaba el matrimonio, si el marido se moría, entonces le quedaba una dote, le quedaba la dote que había prescrito ahí en el documento de la ketubá. Le quedaba la dote de modo que la esposa no quedara desamparada. De la misma manera, cuando se divorciaba, cuando se separaba, quedaba esta dote para que esta mujer para que la mujer no quedara desamparada, sino que tuviera un sustento, y esa misma ketubá, ese mismo documento, ese mismo pacto, Jesús lo ha firmado. ¿Dónde lo ha firmado? En la cruz. En la cruz. Es en la cruz, es donde el Señor cura esas heridas que tenemos dentro de nuestro corazón. Donde convierte este corazón duro de piedra en un corazón de carne. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace a través de sus llagas. Lo hace a través de su costado abierto, a través de sus llagas. A través de sus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados. Por eso, a través de su sangre, el Señor Jesús ha firmado esa cláusula, ese documento. Lo ha firmado Él con su sangre. Tú no has firmado nada, sino que ha sido Él. Él que con su sangre, al dar su vida, pues Él ha puesto esa firma como el esposo, que ama a su esposa, que nos ama a nosotros infinitamente. Por eso el Señor
Por eso, Señor, ¿qué es lo que nos hace? Nos hace una cirugía divina. Una cirugía divina para que nosotros tengamos un corazón de carne. Un corazón capaz de qué? Capaz de perdonar, capaz de soportar el sufrimiento, capaz de cargar con los pecados del otro, capaz de donarte, capaz de amar, capaz de servir, capaz de salir de ti. Y saliendo de ti, qué es lo que produce en tu corazón? ¿Qué es lo que qué es lo que produce en tu vida? Pues produce este amor. Este amor, el mismo amor que Jesucristo nos ha donado. Por eso sigue diciendo el Evangelio, desde el principio, al criarlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. Es decir, cuando tú te abres, cuando te abres a la gracia, cuando te abres al amor de Dios, cuando te abres a los demás, ¿qué es lo que produce en tu corazón? Pues produce esa relación de amor con Dios y con el hermano, con el otro. Y por eso, cuando tú te abres, tu corazón es invadido por el Espíritu Santo. Y tú puedes así realizar esas obras de vida. Esas obras de vida que el Señor te invita a realizar. Por eso, en este proyecto de amor, a través de esta donación, el Señor te invita a estar unido a Él. Estar unido a Él. Por eso dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. Pues esta relación, esta intimidad, este amor, esta unión que el Señor quiere realizar dentro de nosotros, dentro de nuestro templo, que nuestro corazón es ese templo sagrado donde Él habita. De modo que no son dos, sino una sola carne. Somos uno. Estamos íntimamente unidos al Señor. Y sigue diciendo el Evangelio. Ya en casa los discípulos le preguntaron sobre el mismo asunto. Y Jesús les explica, ¿no? Jesús les explica, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Pero, es decir, queridos hermanos, cuando tú le permites que Dios entre en tu corazón, entonces tú empiezas a amar, tú empiezas a perdonar, tú empiezas a tener actos de amor con tu esposa, con los que te rodean. Ya no vives para ti mismo, ya no vives como Gollum, como ese Gollum, de ese Smigol, ese Gollum, del Señor de los Anillos, que se convierte en un monstruo, y tiene ese anillo como un tesoro, mi tesoro, mi precioso, que solamente vivía para ese anillo, para sí. Entonces, cuando tú te cierras, te conviertes en este Gollum, en este monstruo, que vives para ti, encerrado en ti mismo, en tu egoísmo. Cuando tú te abres, ¿qué es lo que pasa? Pues descubres la maravilla de Dios, descubres la maravilla del amor de Dios, descubre cómo Dios te ha amado, y de esa manera transforma tu corazón, transforma tu vida. Por eso dice que después de esto la gente le llevó a Jesús unos niños para que le tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver esto, Jesús se disgustó. El Evangelio aparece que Jesús se disgustó, es decir, se enfadó. ¿Y por qué? ¿Por qué esta reacción de Jesús?
porque Jesús ve que los discípulos no entienden, no comprenden. Se lleva la mano a la cabeza y dice, esto no entienden, no comprenden que la felicidad está, que el reino de Dios, se puede alcanzar como, pues haciéndose como niños. ¿Por qué como niños? Porque el niño es indefenso, porque el niño se fía del Padre, porque el niño abre los brazos al amor, al Padre, porque el niño es simple, es puro, es inocente, y busca qué cosa, busca, no tiene esa malicia. Si hoy se enoja, después a los 5 minutos ya está otra vez reconciliándose, amando. Por eso el Señor nos invita a humillarnos, es decir, a reconocer lo que somos y pedirle al Señor su gracia. Si tú hoy te encuentras frío, si tú hoy te encuentras que tu corazón está duro, si hoy te encuentras que eres indiferente ante el sufrimiento de los demás, ante el dolor del otro, si tú hoy te encuentras que no sabes, que te encuentras encerrado en tu egoísmo, te encuentras encerrado en ti mismo, pídele al Señor que rompa todo esto que impide, todo esto que impide amar, todo esto que te impide amar, todo esto que te impide entrar en la voluntad de Dios, todo esto que te impide entrar en el amor de Dios, porque cuando tú te cierras, pues eso, te alejas del Señor, ya no quieres entrar en su voluntad. Cuando tú te cierras, ya no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Por eso el Señor hoy viene para ti, viene para transformar este corazón duro en un corazón de carne, que tú puedas amar, que tú puedas donarte, que tú puedas perdonar, que tú puedas tener esa relación de amor, esa relación que te va a llevar ¿a qué? A alcanzar el reino de los cielos, el reino de los cielos. Por esto, queridos hermanos, que el Señor te conceda toda esta gracia, que el Señor te conceda el poder tener estos mismos sentimientos de Jesús, el poder tener este mismo corazón, el corazón de carne que el Señor te da gratuitamente. Pues, queridos hermanos, te deseo que tengas un feliz domingo, que la pases lleno de santidad. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.